Bienvenidos a este tercer y último video del curso de Implementación Normativa Gradual del Código Procesal Penal Federal en todo el país. En esta oportunidad veremos cuáles son los controles del criterio de oportunidad y qué tipo de resolución cabe adoptar cuando se lo aplica. Mencionábamos en el video anterior que hay una resolución de la Procuración General de la Nación que implementó un control interno, el de los artículos 251 y 252, que no han sido implementados por la Comisión Bicameral, pero que el Procurador General decidió tornar operativos cuando se aplica un criterio de oportunidad. Esta instrucción general lo que hace es justamente tornar operativo un control previsto en esas normas ante el fiscal superior cuando se aplica este criterio de oportunidad, y si bien para nosotros es una novedad, en otros sistemas ya se han adoptado este tipo de decisiones. Por ejemplo, en el ámbito del Ministerio Público de la Ciudad hay ejemplos a través de los cuales, a través de instrucciones generales que se llaman criterios generales de actuación, CGA, se disponen controles obligatorios frente a determinado tipo de decisiones. Por ejemplo, en materia de violencia de género, cuando hay cuestiones de armas, la decisión, por ejemplo, de un archivo que disponga el fiscal o una incompetencia, genera que esté obligado a elevar al fiscal de cámara para que se controle su decisión. Así que en este sentido, la novedad que supone esta resolución 9719 en el ámbito del Ministerio Público Fiscal Federal no es novedad en otros regímenes del Ministerio Público. Los artículos que decide tornar operativos en forma limitada son el 251 y el 252, norma que establece el primero de ellos, el 251, bajo el título Criterio de Oportunidad, que cuando el representante del Ministerio Público Fiscal, de oficio o a petición de parte, estima que procede un criterio de oportunidad, lo que hace es declarar que prescinde de la persecución penal pública, comunica a la defensa e informa a la víctima que tiene las facultades del artículo 252. En este 251 se le incorporó un párrafo con la reforma del 2018 al Código Procesal Federal que dice que en los supuestos en que no haya víctimas identificadas en la causa, cuando se dispone el archivo, la desestimación o un criterio de oportunidad, debe ser confirmado dentro de los 5 días por el fiscal superior, y en caso de no confirmarlo, se dispondrá la continuidad de la investigación. La primera parte de la norma va a regir. La segunda parte de la norma, salvo respecto al archivo de desestimación, que no las adopta el fiscal en el Código Lebene, sino las adopta el juez, sí va a regir. En cuanto al artículo 252, el segundo párrafo dice: en los casos previstos en los artículos anteriores de este capítulo, la víctima podrá requerir fundadamente, dentro del plazo de 3 días, su revisión ante el superior del fiscal. El siguiente párrafo dice: en el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a la pretensión de la víctima, dispondrá la continuidad de la investigación. Y el último párrafo dice que cuando el fiscal superior confirma la aplicación de un criterio de oportunidad, la víctima estará habilitada a convertir la acción de pública en privada y proceder de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 314 dentro de los 60 días de comunicado. Los párrafos que son implementados por esta resolución del procurador son esos dos. No este último, porque en el régimen Lebene no existe la conversión de la acción de pública en privada. ¿Cómo es entonces la dinámica que introduce esta resolución? Dice: si el representante del Ministerio Público estima que procede la aplicación de alguno de los supuestos de oportunidad, declarará que prescinde de la persecución penal pública y notificará a la víctima que podrá requerir fundadamente dentro del plazo de 3 días su revisión ante el fiscal superior. Estos son los considerandos de la resolución, que no hacen otra cosa que aplicar lo dispuesto en el artículo 80 inciso J del Código Procesal Penal Federal, que sí está implementado, y el 251 primer párrafo y 252 segundo párrafo, que se implementan a partir de esta resolución de manera vinculante solo para el Ministerio Público Fiscal. Este control, que tiene que ser fundado, y ahí hay una complejidad, ¿no? Porque la víctima pide el control, pero lo tiene que hacer fundadamente, así que habrá que asistirla a través de los abogados de las víctimas. Ese control lo puede pedir la víctima no creyente, conforme al 80 inciso J, pero también, por supuesto, una víctima ya constituida. La resolución lo que decide es que el fiscal superior es el fiscal de la Cámara de Apelaciones, y en este sentido hay una decisión institucional de definir quién es, porque conforme la ley del Ministerio Público Fiscal, el fiscal revisor es designado por el fiscal de distrito.
conforme al artículo 20, inciso E. Y aquí, bueno, como no hay fiscales de distrito en todas las jurisdicciones, la Procuración ha decidido que el fiscal de la Cámara de Apelaciones sea ese fiscal revisor como fiscal superior. La resolución también dice que si no hay víctima identificada, el control es obligatorio, será de oficio, y eso no es otra cosa que tornar operativo el 251 segundo párrafo en ese agregado que se introdujo en noviembre del 2018 con la ley 27482. Finalmente, normas prácticas de esta resolución dice que esa notificación y el procedimiento debe hacerse lo más ágil y desformalizado posible, siguiendo esta idea de desformalización, que es uno de los principios del nuevo código, pero que empieza a tallar en este viejo modelo renovado con esta forma. La resolución sigue diciendo que si el fiscal de Cámara no ratifica, sigue la investigación, no es otra cosa que lo previsto en el artículo 252, tercer párrafo, y también señala que si el fiscal de Cámara ratifica o la víctima no cuestionó la decisión, la causa deberá ser remitida al órgano jurisdiccional para que disponga lo que corresponda dentro del ámbito de su competencia. No define cuál es el tipo de decisión, pero sí decide quién es el que decide. Decide un juez, pero no dice cómo tiene que decidir, si es un archivo o un sobreseimiento. Ese es el tema que vamos a considerar en este video. ¿Qué decisión debe adoptarse? Bueno, es cierto que el artículo 59, inciso quinto del Código Penal, prevé una causal de extinción cuando se aplica un criterio de oportunidad. Pero lo remite a la ley procesal. Será una causal de extinción de conformidad con lo previsto en la ley procesal, con lo cual la ley procesal podría prever una solución diferente a la extinción de la acción. El artículo 251, cuarto párrafo, que no fue implementado, como ya señalamos, dice que si el fiscal superior confirma la aplicación del criterio de oportunidad, la víctima queda habilitada para convertir la acción de pública en privada, proceder conforme al artículo 314, dentro de los 60 días de comunicado. Con lo cual, en el sistema del Código Procesal Penal Federal, con esta norma no implementada por la Comisión Bicameral, la acción pública en privada se puede convertir dentro de 60 días. Con lo cual, en ese código, si la víctima generó el control y el fiscal superior ratifica el criterio de oportunidad que aplicó el fiscal anterior, no va a proceder el sobreseimiento, porque la víctima tiene 60 días para ejercer la acción penal pública, privada, convirtiéndola la pública en privada. Por lo cual, durante al menos esos 60 días, lo que va a corresponder es un archivo por no poder proceder en estado latente, a ver si la víctima ejerce o no esa conversión. Y mi idea es que no solo sea por 60 días, sino que propongo que aún después pueda generarse este archivo por no poder proceder. Los motivos, razones de política criminal. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, los criterios de oportunidad pueden ser conforme al artículo 31, insignificancia, y puede suceder que haya casos de reiterancia posterior. Y entonces, el hecho de ya haber sobreseído y extinguido la acción penal impediría la persecución de ese anterior hecho. En cambio, si lo mantuvimos por archivo por no poder proceder y hay un caso posterior, en ese caso posterior podríamos también reabrir el anterior y juzgarlo por aquel hecho que le habíamos aplicado insignificancia. En el caso de pena natural, bueno, puede haber, por ejemplo, un caso de un robo con escalamiento donde sufrió una lesión que pareciera dejarlo cuadripléjico y ha tenido una recuperación milagrosa sin secuelas. Y entonces también allí podríamos pensar en que su pena natural no fue tan pena natural y reabrir el caso. Y en el caso de pena suficiente, otro de los criterios de oportunidad del artículo 31, nos permite pensar que si ya va a tener una sanción por determinados hechos que es suficiente, podríamos prescindir de estos otros hechos. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, esos hechos que pensábamos que iban a llevar una sanción suficiente terminan generando una decisión desincriminatoria? Porque, por ejemplo, era un arma y el arma no funcionaba. Y entonces
no hay portación porque no hay arma apta, pero puede ser que el arma sí hubiera sido sustraído, con lo cual tendríamos un encubrimiento. Y entonces, cuando no sucede lo esperado, también podríamos reabrir el caso, siempre y cuando no hayamos extinguido la acción penal. El archivo por no poder proceder entonces permite, hasta el término de la prescripción, mantener viva la acción en un estado latente. Y esa es una decisión político-criminal que me parece razonable del Ministerio Público. En definitiva, la solución que propongo es la misma de la falta de instancia en los delitos dependientes de instancia privada. Por supuesto que no paso por alto lo que dice el artículo 32 del Código Procesal Penal Federal, que no ha sido implementado. Ese artículo 32 habla de cuáles son los efectos cuando hay un criterio de oportunidad. Dice, la decisión que prescinde de la persecución por aplicación del criterio de oportunidad permitirá declarar extinguida la acción penal con relación a la persona en cuyo favor se decide, salvo que se proceda de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del 252, que es la conversión de la acción pública en privada, para lo cual había 60 días, la víctima tiene 60 días para convertir. Por supuesto que esta norma regula expresamente la cuestión, pero primero no está implementada y segundo, si reparamos, la norma no dice que se impone la extinción de la acción, sino que permitirá. Y esto es una cuestión optativa que creo que es una decisión que está en cabeza del fiscal. Por ejemplo, en un caso de pena natural, donde en un accidente culposo el padre, la víctima es el hijo que falleció y el padre es el imputado, ahí podríamos solicitar directamente del Ministerio Público Fiscal la extinción de la acción, porque lo permite, pero el resorte lo tiene en mi criterio el Ministerio Público Fiscal. Tampoco paso por alto la opinión de Daray en el código comentando esta norma. Allí él señala que el fiscal declarará, al adoptarlo, ese criterio de oportunidad, que prescinde de la persecución penal pública y solicitará que se declare extinguida y que se sobresea al imputado. Señala ahí que esa solicitud va conjuntamente con la presentencia y dice que esa extinción de la acción procederá inmediatamente si la víctima no solicita la revisión o si solicitada, esta es rechazada por el superior del fiscal, caso en el cual están los 60 días para accionar privadamente, conforme al 252, pero si no lo hace, el imputado, señala, estará facultado para solicitar esa extinción de la acción al juez, Él lo plantea en estos términos como obligatorio, ese pedido de sobreseimiento junto con la declaración de la extinción de la acción penal junto con la presentencia de la persecución. Yo creo que es optativo por la fórmula del 32 permitirá. En conclusión, en la dinámica del código Levene, al no regularse expresamente la consecuencia procesal ante la aplicación del criterio de oportunidad, porque el 32 no es implementado, el archivo por no poder proceder creo que es la mejor solución político-criminal. E incluso esa misma solución debería aplicarse en el Código Procesal Penal Federal una vez que se implemente totalmente, o lo que hoy puede suceder en Salta y Jujuy, donde ya está vigente, porque el artículo 32 dice permitirá declarar extinguida la acción y sobreseer, pero no lo impone. Y esta es una decisión que en mi criterio la debe adoptar el Ministerio Público Fiscal. Último tema que vamos a considerar, el control sobre la aplicación de un criterio de oportunidad. Como señalamos en este video y en el anterior, esta resolución 9719 habilita este control interno del dictamen del fiscal ante el fiscal de Cámara. El artículo 80, inciso J, habilita el control jurisdiccional activado por la víctima respecto de la decisión del juez, con lo cual hasta ahí ya tenemos un doble control. Y la querella también tiene recurso de apelación, con lo cual aparece este trípode que habilita un control interno y un control jurisdiccional, vía consulta a la Cámara, vía recurso ante la Cámara. En la dinámica del Código Procesal Penal Levene, la decisión del juez es revisable por un recurso del fiscal, pese a que el fiscal había pedido la aplicación del criterio de oportunidad, exclusivamente respecto de la forma en la que se cierra esta discusión, si es sobreseimiento o archivo. Si el fiscal pidió el archivo por no poder proceder y el juez sobresee, tiene agravio para impugnar esa decisión. La segunda fórmula es un recurso de apelación de la querella,
contra ese criterio de oportunidad, decidido judicialmente. Y finalmente también la revisión pedida por la víctima, que habilita el 80 incisos por. En estos últimos dos casos, si la Cámara le da la razón a la víctima no constituida querellante o constituida en tal, y no hubo opinión incriminatoria del fiscal de Cámara, ya no habrá impulso del Ministerio Público Fiscal, y entonces la querella seguirá sola, y la víctima deberá necesariamente constituirse en querellante, pese a que no existe el régimen de conversión de la acción pública en privada. Bueno, el único impulsor aquí ya sería la víctima como querellante. Hasta aquí yo no veo ningún problema desde mi tesis. Sí lo van a tener la objeción aquellos que en el Código LBN consideren que el querellante es adhesivo al fiscal, porque acá ya no habrá más impulso del fiscal. Hay quienes sostienen esa tesitura y por supuesto también estamos quienes consideramos que en el Código LBN el querellante es autónomo, es un coacusador y puede seguir solo si el Ministerio Público Fiscal se baja, lo que sucedería en este caso. Hasta aquí hemos llegado con este curso, espero haya sido de utilidad y me sigan en otros videos de cursos posteriores. Muchas gracias.